Como dije, hermano, ya estamos en la vuelta final, ya a terminar el capítulo 5 y hemos estado viendo muchísimas cosas en la primera carta de Juan. Ha sido para mí una bendición el estudiarla y meditarla, y espero que también para ustedes haya sido esa bendición. Y yo meditaba en las palabras del apóstol Juan en estos versículos que vamos a estudiar, y son textos, hermano, que nos llenan de ánimo y gozo. Nosotros llegamos al versículo 4 cuando dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y en esas pequeñas palabras que el apóstol Juan menciona se engloban muchísimas, hermano. Muchísimo significado, muchísimas palabras. Yo pensaba en aquel libro, hermano, un libro muy famoso llamado El Progreso del Peregrino, que si no lo has leído y eres creyente debes de leerlo. Es un libro que todo cristiano deberían de leer, que escribió John Bunyan en la cárcel. Y este libro, hermano, nos habla de cómo el personaje principal cristiano es llevado desde la ciudad de destrucción, donde comienza la historia, hasta llegar a la ciudad celestial. Esto, si nosotros lo vemos, hermano, es un libro que de una forma poética nos habla del caminar del cristiano. Tú y yo salimos de una ciudad, no solamente de una ciudad, sino de el reino de pecado, y por la gracia del Señor hemos sido trasladados al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y no solamente eso, hermanos, sino que algún día llegaremos a la ciudad celestial. Y en este libro, hermano, nosotros vemos cómo ese caminar del cristiano se va encontrando con diversas situaciones, diversos problemas, con muchas luchas, muchas pruebas, no solamente luchas de afuera, sino luchas internas, desconfianza, desánimo, la ciudad de la vanidad y muchísimas otras cosas, hermano. Pero esta historia nos cuenta cómo el cristiano es que un día, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, va a llegar al cielo. Yo pensaba en el texto de Pablo en Filipenses 1:6, hermano, cuando Pablo escribe en esta carta que nos inyecta mucho ánimo y gozo, cuando dice él: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y para que nosotros, hermano, podamos acuñarnos, para que nosotros nos podamos apropiar de estos textos de los cuales vamos a meditar en Primera de Juan, hay una sola cosa, hermano, que hace la diferencia, y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, hermano, no tenemos fe en Cristo, entonces todo lo que hagamos está perdido. Todo absolutamente se trata de Cristo. En estos textos nosotros vemos cómo Juan está diciendo que nosotros ahora tenemos una fe que vence al mundo, pero esta fe no es fuerte en sí misma, sino en aquel que se deposita esa fe, y es en Cristo. Y él habla que a través de esta fe que se nos ha sido dada por Cristo, entonces nosotros podemos vencer al mundo, hermano. Si tú hoy tuviste tentaciones y las venciste, hermano, fue por Cristo. Si hoy oraste en la mañana y dependiste del Señor en esa oración, fue por Cristo. Si hoy hiciste cualquier cosa que contribuyera a una sana vida espiritual, fue únicamente, hermano, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata, hermano, todo. Vamos a los primeros versículos, hermano. Versículo 1. Y vamos a ver las palabras que son palabras muy particulares que utiliza Juan. Nosotros hemos visto, hermano, que en los versículos anteriores del capítulo 4, Juan terminó hablando acerca del amor a los hermanos como esa evidencia. Pero aquí, hermano, a pesar de que toca el amor a los hermanos, no se va por esa línea. Dice: todo aquel que cree que Jesús, ¿qué es? ¿Qué quiere decir esto? El enviado de Dios, el Salvador del mundo. Esta persona, ¿qué es? Nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Estas palabras, hermanos, son tan sencillas y a la vez tan difíciles de asimilar. Juan inicia, hermano, con una declaración que debería ser el lema principal de cada cristiano. ¿Qué quiere decir, hermano? El que yo creo en Cristo, hermano. La palabra que se refiere aquí, creer, hermano, está en un verbo en griego que es un verbo continuo. Todo aquel que cree, que sigue creyendo, que continúa creyendo que Jesús es el Cristo, esta persona es
nacido de Dios. Y muchas personas, hermanos, podríamos decir, bueno, es que yo sí creo que Cristo es hijo de Dios, sí creo que Cristo es el Salvador del mundo. Pero esto, hermano, tiene una connotación con mucho, mucho más significado. Nosotros hemos visto mucha gente allá afuera y yo creo que si tú vas a la calle y le preguntas a la gente, ¿tú crees en Cristo? ¿Tú crees en Dios? Y la gente, ¿qué te va a decir? Pues sí, yo sí creo. Y Santiago nos dice que también los demonios y ellos tiemblan. La palabra, hermano, aquí que se refiere a creer, hermano, es una palabra que tiene un significado muy importante. En su raíz griega, hermano, esta palabra de creer significa no solamente eso, creer, sino confiar, descansar, comprometerse, encomendarse. Esto, hermano, es la médula misma del significado. La médula de este significado es la confianza y la dependencia en. Eso significa que creamos que Jesús es el Cristo. Nosotros podemos tener un concepto entendible de quién es Cristo. Por años, hermano, y de verdad, por años en esta iglesia se nos ha hablado que fuera de Cristo no existe ninguna salvación. Por años, hermano. Y mucha gente, hermano, que tal vez ha venido, mucha de la gente que ha pasado, ha llevado el título, se ha dicho, sí, yo soy cristiano porque yo creo en Cristo. Sin embargo, hermano, las palabras que está utilizando Juan no significa solamente en una creencia vana, en una creencia vacía. Está hablando, hermano, de una fe que ha sido depositada en Cristo y que en esa fe, hermano, está toda la confianza, toda la dependencia, todo lo deposita en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿es así tu fe de verdad? ¿De verdad tú crees completamente que Jesús es el Cristo? ¿Tu fe completamente ha sido depositada de esta manera? ¿Tienes dependencia de Cristo? Hermano, nosotros, como he dicho por muchos años, hermano, en esta iglesia se ha predicado el Evangelio. Pero Pablo nos habla en Corintios, hermano, que nosotros tenemos que examinarnos constantemente de que nuestra fe sea verdadera. Más adelante vamos a ver cómo estas palabras que Juan va entrelazando van como una escalera mostrándonos cada vez más las evidencias de que verdaderamente yo soy hijo de Dios. Vamos a Romanos 8:15 al 17 y vamos a ver por qué hoy tú y yo, hermano, podemos creer. El que puede creer en Cristo, hermano, es porque su naturaleza ha sido regenerada, hermano. Es porque su naturaleza cambió por completo, hermano. Escucha el argumento que aquí Pablo empieza a trazar. Dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermano, el que tú hoy puedas reconocer a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y que Dios, como dice aquí Juan, es nacido de Dios, ser reconocido como hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo produce eso en nosotros. Pablo dice aquí, hermano, que ahora nosotros ya no tenemos ese espíritu de esclavitud. Tú y yo, hermano, ya no debemos de temer a la muerte, ya no debemos de temer a morir un día. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la confianza que está centrada en la obra y persona de Cristo. Dice, para estar otra vez en temor, sino que el creyente, aquel que ha sido regenerado, aquel que ha sido justificado, ha recibido el espíritu de adopción. ¿Tú eras hijo de Dios antes? No éramos hijos de Dios, hermano. Más adelante vamos a ver cómo Pablo nos dice de qué y de dónde nos ha sacado el Señor. Dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y dice lo siguiente, hermano, el Espíritu mismo da testimonio, ¿a quién? A nuestro espíritu, a nosotros mismos, de que somos hijos de Dios. Esa confianza va más allá de un sentimiento o de palabras. Nosotros de verdad ahora por el Espíritu Santo podemos estar completamente seguros de que le pertenecemos a Dios, hermano. De que nuestra vida está en sus manos, hermano. De que nosotros tenemos la salvación del Señor. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice Tito 3:5, hermano,
Que eso, hermano, ha venido por su obra, por la obra del Espíritu Santo, hermano. Tito 3:5. Dice la palabra, nos salvó, ¿no por qué? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no fue por nosotros, hermano. Si tú eres una persona que ha sido salvada por Cristo, pero antes eras una persona moralista, que no era asesino ni ladrón, déjame decirte que no te salvó Dios por eso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros, hermano, nunca pudimos haber reconocido a nuestro Dios como Padre si Cristo no hubiera muerto en la cruz, hermano. Eso es lo que nos hace hijos. Y dice Juan, regresemos al capítulo 5 de Primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Cuando nosotros, hermano, hemos sido regenerados y nosotros hemos reconocido que que Jesús es el Cristo, es por la obra del Espíritu Santo y somos injertados a una vid. ¿De dónde nos sacó el Señor? Romanos 1:30. Pocas veces traigo tantos versículos, hoy sí tengo varios, hermano. Vamos a leer desde el versículo 28 para ver de dónde éramos, hermano. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, hermano. Como el ser humano no reconoce a Dios por las obras de la creación, hermano, Dios entonces los entrega a una mente reprobada, hermano. Nosotros vemos que hoy hay desfiles de homosexuales, hermano, y muchas veces nosotros nos lamentamos y vemos todas las abominaciones que hacen, los disturbios o fe que profesan las feministas hoy en día, las personas que promueven el aborto, y muchas veces nosotros, hermano, creemos que eso está fuera del control de Dios. No, hermano, todo eso que pasa a esas personas es juicio de Dios, hermano. Es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y por lo tanto Dios los entrega a una mente reprobada. No dice una mente coherente, no dice la palabra del Señor que es una mente lógica, no. Dice Dios que es una mente reprobada. Así sea el presidente de una nación, alguien que haya ganado el premio Nobel, la persona más inteligente, dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores. ¿Qué dice después? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermano, de ahí nos sacó el Señor. ¿Y sabe qué dice, hermano? La palabra o las palabras que a mí me llamaron la atención cuando estaba haciendo ese tema es en el versículo 30 cuando dice aborrecedores de Dios. Dime algo, hermano, ¿cómo Juan puede decir que ahora el cristiano ama a Dios? Las palabras correctas que utiliza dice, y todo aquel que ama al que engendró. Hermano, tú y yo podemos amar a Dios, hermano. En esas pequeñas palabras, hermano, tienen un peso tan grande, porque nosotros odiábamos a Dios. Sí, tal vez tú no dijiste, Dios te aborrezco, o pusiste un altar satánico que se burlara de Dios, no. Pero las obras, hermano, que nosotros hacíamos, eso mostraba que nosotros aborrecíamos a Dios. ¿Por qué? Por lo mismo que dice el apóstol Pablo diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. En eso mostrábamos nuestro aborrecimiento a Dios. Y te puedo asegurar que todo lo que hiciste en tu vida, antes de conocer a Cristo, no tomaste en cuenta a Dios. En nada. ¿Tú te casaste con la persona que te casaste porque no tomaste en cuenta a Dios? ¿Tú decidiste vivir la vida que decidiste vivir porque no tomaste en cuenta a Dios?
Tú cosechaste, yo coseché las consecuencias de nuestro pecado por no tomar en cuenta a Dios. Por lo tanto, dentro de este grupo que Pablo empieza a describir, nosotros también estábamos, hermano. Todos nosotros. Sin embargo, por la misericordia de nuestro Señor, ahora podemos ser incluidos en estas palabras que el apóstol Juan menciona: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Dice Juan, es nacido de Dios. Otras versiones dice, es engendrado por Dios. Hermano, sorpréndete, hermano, de que ahora tenemos otra naturaleza. Ya el pecado ya no nos esclaviza, hermano. Ya no somos esclavos al pecado. Ahora le pertenecemos a Dios por la obra de Cristo. Ahora somos parte de su familia. Ahora pertenecemos a un grupo de pecadores regenerados que dan gracias y glorifican a Dios con sus palabras y con sus hechos, hermano. Y eso nos debe de dar gozo. Pero no solamente, hermano, es lo que dice aquí las evidencias que Juan menciona. Estas evidencias comienzan por una fe correcta, una creencia correcta de quién es Cristo. Tú has escuchado que allá afuera dicen que Cristo es un revolucionario, es una persona adelantada a su época, es un filósofo, es una persona buena, que le pasaron cosas malas. Sin embargo, hermano, ninguna de esos pensamientos acerca de Cristo te va a salvar. Solamente aquel que reconozca a Cristo como Señor, como el Salvador, esa persona ha sido engendrada por Dios. Tú y yo tenemos que estar seguros cuál es la concepción correcta que tenemos de Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Una de las preguntas que se han hecho durante las entrevistas que se han estado realizando, hermano, es esa pregunta tan sencilla pero con tanto peso, hermano, que muestra muchas veces en qué fe estamos, y es: ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Qué pensamiento tienes acerca de Cristo, hermano? Como dije, hermano, mucha gente tiene pensamientos diferentes acerca de Cristo. Sin embargo, ninguna de esos pensamientos que tengan de Él los va a salvar. La fe, hermano, es el primer fruto, hermano, al que nosotros nos enfrentamos cuando nacemos de Dios. Creer y depositar nuestra confianza en Cristo. Pero no solamente ese fruto viene solo, hermano, sino que también, hermano, aquel que cree que Jesús es el Cristo porque ha nacido de Dios, dice la mitad del versículo: y todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado. Después de que tú y yo, hermano, creemos que Jesús es el Cristo, entonces ahora también viene otro fruto en nosotros, y es amar a Dios, y no solamente a Dios, sino también a nuestros hermanos. Aquellos dos mandamientos, hermano, que violamos por completo. ¿Por qué? Porque nadie puede amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo, hermano. Ni tampoco podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿o sí? ¿O alguno de aquí verdaderamente ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas? ¿Y ama a su prójimo como a él mismo? Hermano, por eso es que Juan habla de que esa fe de creer en Cristo viene con amor a Dios y amor a nuestros hermanos. Y otro resultado es el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Escuche las palabras, hermano, de John MacArthur acerca de este comentario en estos versículos, y dice: la fe que salva es la primera característica de un vencedor. ¿Por qué somos vencedores? Porque tenemos la fe que vence al mundo. La creencia salvadora no es una simple aceptación intelectual. Como dije, el creer intelectualmente o tener un buen concepto de quién es Cristo no es solamente que lo tengamos en la cabeza, sino dentro de nuestro corazón, sino una dedicación a Jesús, escuche cómo, hermano, permanente y de todo corazón. El amor es la segunda característica del vencedor, porque no solo cree en Dios, sino que ama tanto a Dios y ama tanto a sus hermanos en la fe. La obediencia es la tercera característica de aquel que ha vencido. En estos versículos Juan entrelaza la fe,
el amor y obediencia como un todo, hermano. Para el apóstol Juan, estas tres características de creer en Cristo, amar a Dios y a los hermanos y que obedezcamos sus mandamientos no es algo separado, hermano, es algo que va junto. Estos mantienen una existencia mutua con una relación activa, es decir, como la prueba genuina del amor es la obediencia y la prueba genuina de la fe es el amor. ¿Tú dices que amas a Dios, hermano? ¿Amamos a Dios o no? Vamos a ver cómo nosotros verdaderamente mostramos que amamos a Dios. Santiago 2:15 al 19, que tenemos una fe correcta, hermano. Santiago 2:15 al 19. Vamos a leer desde el versículo 14, hermano, y vamos a ver cómo aquí Santiago, hermano, va entrelazando estas palabras que muestran si alguien verdaderamente ha nacido de Dios, es alguien que tiene fe, la fe verdadera de nuestro Señor. Porque como dice, hermano, el comentario del pastor John MacArthur, aquel que ha creído en Dios y que verdaderamente tiene a Dios como su Padre, entonces le obedece. ¿Por qué? Porque eso hace un hijo de Dios. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe sin obras, ¿qué es, hermano? Muerta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué es? Es muerta en sí misma. En otras palabras, esta fe no es una fe verdadera. No es una fe salvadora. Esta no es una fe que proviene del Espíritu. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios también creen en Dios, hermano? Sin embargo, ¿son salvados? ¿Qué es lo que hace la diferencia, hermano? Que ahora las obras a las cuales tú y yo tenemos, las obras a las cuales nosotros hacemos, no son obras que nos salvan, son obras que muestran que verdaderamente hemos nacido de Dios. ¿Una persona muerta puede glorificar a Dios? ¿Una persona muerta puede cantarle a Dios? ¿Una persona muerta puede amar? Bueno, hermano, son los mismos ejemplos o las mismas palabras que en toda la palabra de Dios nos viene explicando. Una persona muerta no puede amar a Dios. Una persona que ha nacido de Dios, por consecuencia, por resultado, hermano, no solamente cree que Jesús es el Cristo, sino que ama a Dios y obedece sus mandamientos. No perfectamente, pero eso, hermano, es lo que muestra que alguien ha nacido de Dios. La fe sin obras, hermano, es muerta. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no le obedecemos, entonces esa fe es falsa. Dice en Efesios 2, versículo 7 al 10, para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues ¿qué es? Aquel que ha sido salvado, hermano, ha sido salvado porque Dios le ha concedido la fe como un don, como un regalo. Si no tiene esa fe, hermano, entonces no es una fe que proviene de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo Dios, escuche para qué fuimos salvados: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El cristiano ama a Dios y obedece a Dios porque para eso fue regenerado. El cristiano puede amar porque ha sido regenerado para amar. El cristiano puede perdonar porque ha sido regenerado para perdonar. El cristiano puede predicar el evangelio y dar las buenas nuevas porque ha sido regenerado para eso. Si no haces eso, entonces déjame decirte que estás muerto. Estás muerto. Dice Santiago, la fe sin obras, ¿qué es?
muerta. Pero después regresemos allá a Primera de Juan, hermano. ¿Cómo continúa Juan dando estas palabras de aquel que verdaderamente ha sido engendrado por Dios? El versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Si tú amas a Dios, por consiguiente, hermano, vas a amar a la familia que Él ha comprado con la sangre que Cristo ha comprado. Tú no puedes decir, bueno, yo amo a Dios, pero sinceramente la iglesia no me parece algo que me llame la atención. Eso es una herejía, hermano. Aquel que ama a Dios ama por naturaleza a sus hermanos. Dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y escuche cómo son los mandamientos para un hijo de Dios. Versículo 3. Pues este es el amor, ¿a quién? A Dios. Y otra vez Juan habla de las obras. Si nosotros decimos que amamos a Dios, la evidencia de ese amor a Dios es lo siguiente: que guardamos sus mandamientos. La palabra, hermano, que se refiere a guardar, viene de una palabra griega, hermano, que significa tereo. Esa es la palabra en griego. Y esta palabra tiene muchos significados, pero todos van con relación a esto. Tiene significado como obedecer, observar, pero esto no se refiere como algo de observar solamente mirar, sino alguien que presta toda su atención a algo. Esta persona observa, se mantiene, cumple un deber o un precepto. Es una costumbre con el sentido de cumplir atentamente y vigilar. Aquel que dice que ha nacido de Dios, que ama a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que obedece sus mandamientos, que presta atención a sus mandamientos, que se mantiene en sus mandamientos, que cumple sus mandamientos, que constantemente está vigilando que Él haga los mandamientos que Dios le ha dado. Esto significa guardar, hermano. Esto significa guardar los mandamientos de Dios. Y escuche lo siguiente, dice Juan, y sus mandamientos no son gravosos. El cristiano, hermano, verdadero, tiene ese Espíritu Santo que produce en ellos, como oré al principio, el querer como el hacer. Escuche bien estas palabras, hermano, porque son muy, muy, muy importantes. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Muchas veces, hermano, nosotros pensamos que con el hacer basta. Hace tiempo yo platicaba con una persona acerca de alguien y decía esta persona, bueno, yo le hablaba de perdonar o de tener un buen trato hacia alguien que le había hecho mucho daño. Y esta persona me decía, bueno, es que yo pues no le hablo mal, no soy grosera con ella, no me he vengado de esta persona. Pero bueno, tampoco le hace un bien. Y dice la palabra del Señor que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. No se trata, hermano, de que solamente hagamos una acción. Entendamos algo: aquel que verdaderamente ha nacido de Dios no solamente hace las obras de una forma externa, sino que tiene el deseo de hacerlos desde adentro, porque Dios es quien produce en él el querer como el hacer. Nosotros tenemos un ejemplo de alguien, hermano, en la palabra del Señor que hacía las cosas por ser visto. Vamos a Lucas 18, 11 al 12. En esta historia que ya hemos estudiado, ya se ha predicado de esto, del fariseo y el publicano. Lucas 18, 11 y 12. Lucas 18, 11 al 12. Hablando de esta parábola que Cristo cuenta, dice, el fariseo, escuche lo que hace este fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Consigo mismo de esta manera. ¿Dios lo escuchaba? Él no tenía una comunicación con Dios. Esta persona oraba consigo mismo. Por más fuerte que este fariseo gritara,
Por más que este fariseo se subiera al monte más alto y creer que estar más cerca de Dios, nunca iba a ser escuchado por Dios, porque oraba consigo mismo. Y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo ¿de qué? De todo lo que gano. Esta persona podría decir que hacía muchas cosas que muchos cristianos ni siquiera. Sin embargo, el que descendió justificado fue el publicano. El que descendió perdonado, siendo declarado justo, fue el otro. Aquel que solamente alzó su voz, oró aún lejos y dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hermano, aquel que ha nacido de Dios hace las obras de Dios naturalmente. ¿Un pez puede vivir fuera del agua? ¿O un ave puede nadar? ¿Puede sumergirse, cazar adentro, respirar adentro por mucho tiempo? No, hermano. ¿El ser humano está hecho para volar? Tampoco. Bueno, hermano, cuando nosotros tenemos la naturaleza de Dios, entonces hacemos lo que nuestro Dios manda, y no de una forma obligada o forzada. Porque nosotros vemos en la palabra del Señor que esa ley para nosotros, hermano, era algo, un peso gigantesco. Dice Pablo ahí en Romanos 8, 6 y 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y escuche cuáles son los designios de nuestra carne sin Cristo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué quiere decir esto? Crean pleito, crean una lucha contra Dios. Porque nuestros designios, esos deseos, hermano, no se sujetan a la ley de Dios. O sea, no lo hacen, ni tampoco pueden, hermano. Y como resultado, como no pueden sujetarse a la ley de Dios y ni tampoco pueden hacerlo, estas personas no pueden agradar a Dios. ¿Te das cuenta en qué lugar está el creyente, hermano? Si hoy de verdad, hermano, tú cantaste esos cantos hace rato y pudiste decir: ahora soy esclavo por amor, mi dueño es el Señor, y verdaderamente lo hiciste con entendimiento, es porque de verdad dejaste de ser esclavo del pecado. Porque es imposible para alguien que no ha nacido de Dios entender esas palabras. Para aquel que no ha nacido de Dios, entender que nuestro dueño ahora es el Señor, hermano, es algo que no puede comprender en ninguna manera. En ninguna manera. Pablo es claro al decir que no se sujetan a esa ley, pero tampoco pueden. Hay un impedimento, hermano. Es como si yo les dijera: ¿saben qué? Vayan a la calle y levanten un camión de tantas toneladas. Es ilógico. No puede, el incrédulo no puede. Pero ahora tenemos en Cristo, y vamos a ese versículo en Filipenses 2:12, para que entendamos cómo el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses, les dice: por tanto, amados míos. Pablo incluso les puede decir amados míos porque Pablo ha sido nacido de Dios. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Estar pendientes en las cosas espirituales, buscar cada día del Señor, luchar, porque Dios es el que en vosotros produce, así que el querer como el hacer por su buena voluntad. Escuche, Pablo les está diciendo, hermano, que si ellos obedecieron cuando Pablo estaba y cuando Pablo se fue, no fue por ellos. Fue porque Dios produce en el creyente, en el que ha nacido de Dios, eso, hermano. El querer como el hacer, hermano. Y ¿sabe qué? Después de esas palabras, el apóstol Pablo les da una serie de mandatos que solamente un hijo de Dios puede hacer. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto, hermano, el no murmurar, el depender del Señor, solamente un hijo de Dios lo puede hacer. Pablo nos dice en los versículos que leímos, hermano, que no pueden, no quieren, no pueden, no se pueden sujetar porque no han nacido de Dios. Sin embargo, vemos esas palabras que son muy hermosas por Juan cuando dice que los mandamientos del Señor para el Hijo de Dios no son gravosos. Si tú, hermano, tienes a alguien que te hizo mucho daño, hoy tú puedes perdonarlo, y no solamente puedes perdonarlo, quieres perdonarlo. Si tú has nacido de nuevo, hermano, como dije, el perdonar no se te hace difícil, porque Cristo ya te perdonó a ti. Hoy tú no le dejas de hablar a las personas porque sabes que Cristo vino y te buscó, aun cuando tú no merecías que Él te buscara. Hoy llamas a aquellos que te hacen mal, porque aunque eras enemigo de Dios, Cristo dio su vida por ti. Hoy tú puedes hacer eso porque tienes la vida de Dios. Antes, obedecer a la ley de Dios, hermano, era molesto. La palabra del Señor nos dice, hermano, que incluso los incrédulos se sorprenden de que no corramos con ellos. Porque entre ellos, hermano, se cauterizan cada vez más la conciencia. Entre ellos, hermano, se dicen, estoy bien. Hace mucho tiempo yo estaba escuchando la entrevista de un ladrón, de un asaltante, y sus palabras, hermano, de verdad me sorprendieron de decir, ¿cómo es posible que alguien llegue a eso? Lo estaba entrevistando un periodista y le decía, ¿tú no tienes miedo de irte al infierno? ¿No tienes miedo o sientes dolor porque a lo mejor mataste a alguien y le quitaste a su familiar? Y él, con unas palabras tan secas, tan tajantes, él le dijo, bueno, pues que sientan ellos feo y no yo. Hermano, a ese grado llega el cauterizarse por el pecado. Pero si tú hoy puedes hacer los mandamientos de Dios y querer obedecerlos, es porque tienes la vida de Dios, porque tienes a Cristo. Hoy, como el salmista en el Salmo 119:97, podemos decir y entender estas palabras cuando dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Hermano, aborrecíamos siquiera hacer lo bueno. Y hoy nosotros tenemos esta palabra, hermano, esta palabra escrita que Dios nos ha dejado, y es algo precioso, hermano. Es algo preciado, hermano, para nosotros. Hoy, como el salmista, podemos decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Porque sus mandamientos no son gravosos, hermano. Dice nuestro Señor Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora obedecemos a Dios por Cristo. Amén. Volvamos a Primera de Juan. Versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué es? Vence al mundo. Dejemos esas poquitas palabras y veamos cómo Juan ha ido hablándonos de muchas cosas. Primero nos dice que ahora amamos a Dios, como resultado de evidencia de que amamos a Dios, de que creemos en Cristo, amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos y obedecemos sus mandamientos. Pero no solamente eso, hermanos, sino que el en creer en Cristo, en amar a Dios, el tener esa fe, hermano, el nacer de Dios, nos hace vencedores, hermano. Mucha gente ha utilizado estos versículos, más los de la prosperidad, más todas esas personas que tuercen la escritura. Pero hoy entiende, hermano, qué significa vencer el mundo. Yo creo que hoy tú tuviste luchas, ¿verdad? Si tú, como dije, pudiste perdonar, hermano,
a alguien que te hizo daño y quisiste hacerlo, tú ya venciste al mundo. Si tú hoy, hermano, saliste a la calle y no volteaste a mirar a una mujer que no era tu esposa, venciste al mundo. Si tú hoy, hermana, no le contestaste a tu marido como a lo mejor se lo merecía y ese es pecado, entonces venciste al mundo. Si a pesar de todas tus dolencias, tus padecimientos, tus desánimos, tu negligencia, buscaste del Señor y estás aquí, has vencido al mundo. Y esto no se trata, hermano, porque nosotros lo hayamos hecho. De hecho, si nos ponemos a pensar un poco, hermano, nosotros vemos que somos las personas más negligentes, necias, torpes, inmaduras, y agreguemos más adjetivos a nosotros, hermano. Si fuese por nosotros, si fuese por nosotros y creyéramos la misma idea que creen los arminianos, la salvación ya la hubiéramos perdido. Pero sin embargo nos dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y este verbo, hermano, vencer, es una constante también. Es un verbo continuo, algo que sigue, no solamente que lo ha vencido ahorita, sino que mañana vence al mundo, pasado mañana vence al mundo, hasta el día de su muerte vence al mundo. ¿Por qué? Porque ahora ha nacido de Dios. ¿Y dónde radica esa victoria? Dice Juan, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y podemos decir, es que yo creí en Dios. No, porque la fe es un don de Dios. ¿Y sabes en qué declaración nosotros podemos ser vencedores? Vamos a Mateo 16, 18. 17 y 18, perdón. Y de verdad, hermano, pensemos en esto porque es algo glorioso, algo hermoso. Que a pesar de nuestras negligencias, lleguemos al final de la carrera. Eso es sorprendente, hermano. Piensa por un momento, hermano, en todas las cosas malas que en nuestra vida hemos hecho y las consecuencias. Mira, hermano, dice la palabra del Señor que de lo vil, de lo necio, escogió nuestro Dios. Así que si tú has nacido de nuevo, estás dentro de ese grupo. Yo estoy dentro de ese grupo. Y muchas veces pensamos en esas palabras y decimos, bueno, sí, de lo vil, de lo necio. Entiende el peso que tiene eso. De lo vil. De lo más vil, hermano. ¿Tú tomarías o te comerías un alimento que esté en la basura? Ninguno lo haría por lógica. ¿O tú tocarías a un animal, no sé, una rata de alcantarilla? ¿Con tus manos y la acariciarías? Es que tomemos esa idea, hermano. De verdad. De lo vil, de lo necio. Y dice Efesios, que estando muertos en delitos y pecados, en la inmundicia. Hermano, escuche dónde nos sacó el Señor. Sin embargo, aquí Cristo, hablando con Pedro, Pedro dice una declaración que hace la diferencia y marca la diferencia de por qué tú y yo podemos ser vencedores. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Versículo 15 y 16. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Como dije, hermano, todo inicia por la concepción correcta de quién es Cristo. Si esta pregunta se las haces allá afuera, como dije, un revolucionario, un filósofo, alguien adelantado de su época, y eso, hermano, está mal. Ese no es Cristo. Dice versículo 16, respondió Simón, Pedro, dijo, ¿tú eres quién? El Hijo del Dios viviente. Si tú entiendes que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, vivió como un ser humano normal, pero sin pecado, vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir,
murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, entonces tú entiendes eso, no porque tú hayas querido, sino como dice Cristo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sino mi Padre que está en los cielos. Y escuche lo que más dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿qué quiere decir? Sobre la declaración de Pedro, sobre que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca, sobre esa verdad, hermano, edificaré mi iglesia. ¿Tú eres parte de la Iglesia Universal de Dios? Sí. Yo soy parte de esa iglesia y ¿sabes qué, hermano? Si hoy nosotros estamos edificados sobre Cristo, si estamos edificados sobre esa gran verdad, entonces estamos en el lugar más seguro, hermano. En el lugar más seguro, dice después, y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella. Yo estaba viendo, hermano, un comentario hace ratito que estaba haciendo este estudio y me sorprendía mucho, hermano, de la cantidad de mártires que han habido a lo largo de la historia de la iglesia. Policarpo, por ejemplo, murió quemado. ¿Y sabes qué hizo Policarpo antes de morir, hermano? A los que lo iban a capturar, les sirvió de comer. William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés, hermano, fue quemado porque estaba traduciendo la Biblia al inglés, traicionado por uno de sus amigos. John Hus, John Wycliffe fueron quemados también en la hoguera. Los apóstoles fueron muertos. Los puritanos fueron perseguidos. ¿Y sabes qué, hermano? La iglesia sigue. Porque las puertas del Hades no pueden contra ella, hermano. Porque la iglesia está cimentada en la verdad, hermano. Porque la verdadera iglesia está cimentada en las palabras, hermano, que Dios le reveló a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú y yo somos vencedores por eso, hermano. Porque Jesús es el Cristo, porque Jesús es el Salvador. En nada nosotros, hermano, tenemos absolutamente ninguna participación. Somos el resultado de la victoria de Cristo. Somos el fruto de la aflicción de Cristo, como dice Isaías. Por Él, hermano, nosotros somos vencedores. La palabra, hermano, que se traduce como vence, del versículo de primera de Juan, que vence al mundo, viene del griego, hermano, y escucha el peso que tiene esta palabra en el original. Esto significa, hermano, conquistar. Vamos al versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ahora escucha estas palabras, porque todo lo que es nacido de Dios conquista, tiene victoria, tiene poder para conquistar el mundo. Y no te imagines, hermano, que nosotros somos aquellos conquistadores que tienen un territorio, vencen a todos sus ejércitos y plantan la bandera. No, hermano. Nosotros somos, hermano, como ese pueblo cobarde de Israel, hermano, cuando Goliat se burlaba del ejército de Dios, del pueblo de Israel. Vino un pequeño jovencito y venció a un gigante. Muchos en esta época, hermano, quitan ese significado y creen que nosotros somos David y hay que vencer a los gigantes. No, hermano. Nosotros éramos ese pueblo cobarde, ese pueblo que no hacía nada. Pero Dios envió a nuestro Salvador. Envió a nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora tú y yo podemos vencer al mundo. La vida cristiana, hermano, es demasiado difícil, hermano. Hay aflicciones, luchas, pruebas. Sin embargo, si tú has nacido de Dios, hermano, estas palabras son tan hermosas para nosotros, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Hermano, aún Cristo
hace que podamos vencer a nuestro propio yo. Y es que hay algo que nos debe de causar toda la alegría, hermano, que a pesar de ti y de mí vamos a llegar al cielo. Escuchen las palabras que Cristo les dice a sus discípulos en Juan 16:33. Ellos estaban completamente preocupados, hermano, porque Cristo ya se iba. Pero Cristo los llena de ánimo, los llena de gozo. 16:33, hermano. Y esto, hermano, a pesar de que nosotros no fuimos esparcidos como los discípulos o dispersados, pero el mismo caminar de dificultades y aflicciones que tuvieron los discípulos, hermano, el creyente en diferentes grados, pero vamos a pasar. Posiblemente mañana nos digan que tenemos una enfermedad grave, nos va a pasar una desgracia, vamos a perder familia. Yo estaba viendo de nuestros hermanos en Ucrania, hermano. Y es algo, hermano, que yo sé que no importa, tú y yo ya no tenemos una nación. Sí somos mexicanos, pero esa nacionalidad no es la que importa. La nacionalidad eterna es la que de verdad tiene ese peso. Y yo veía, hermano, cómo piden que oremos por ellos, hermano. Y aunque muchos de nuestros hermanos pudieran morir por diversas situaciones, y no solamente por la guerra, tenemos hermanos que matan en Chiapas porque predican. Tenemos hermanos ahí en Bangladesh que mueren por enfermedades por predicar el evangelio. Cualquier aflicción, hermano, que pueda tener el creyente, estos versículos nos los podemos acuñar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que seamos llenos de paz, hermano. ¿Sabe qué? ¿Cómo vive una persona preocupada por todo, temerosas de todo? Hay personas, hermano, que ni siquiera pueden salir a la tienda porque tienen miedo que les pase algo. Dice la palabra del Señor allá en Proverbios que el impío huye sin que nadie lo persiga. Hay un temor, hermano. Sin embargo, el cristiano lee esto y escucha lo que Cristo ha dicho. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y Cristo nos dice que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Hermano, ¿cómo reaccionarías si te dijeran que tienes una grave, muy grave enfermedad? Es algo difícil, hermano. Son cosas difíciles. Que mañana nuestra economía por completo se desploma y no hay nada de dinero. Busca en la historia, lee como países europeos, cuando muchos también, cuando la URSS se separó, muchos países quedaron empobrecidos, no había nada, hermano. Y Cristo nos dice que el cristiano va a tener aflicción. Pero dice Cristo, pero confiad. O sea, ¿cómo podemos decir, me estás diciendo que voy a tener problemas, aflicciones, luchas, que voy a sufrir, que voy a padecer, pero me dices que confíe? Bueno, hermano, es que Cristo no es como nosotros, hermano. Nosotros, hermano, o padres a sus hijos les pueden decir, te voy a traer una paleta del trabajo, y sin embargo no le traen nada. Así es el ser humano, aún con esas pequeñas cosas. Pero Cristo no es como nosotros, hermano. Él dice y Él promete algo, confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y todavía, hermano, no había muerto en la cruz del Calvario. Todavía no ha muerto en la cruz del Calvario y Cristo habla en presente. Yo ya vencí al mundo. Hermano, ese pecado que nos tenía ahí, hermano, presos, Cristo lo venció. Lo clavó en la cruz, esa acta de decretos que teníamos. Pablo dice no solamente eso, sino que dice que aún exhibió a los demonios públicamente, hermano. Se burló de ellos. En Cristo tenemos la victoria completa, hermano. ¿Sabes qué, hermano? Déjame decirte, posiblemente tu situación emocional, física o cualquier cosa que tengas no va a mejorar. No va a mejorar. Es más, va a empeorar muchas veces.
Tal vez mueran personas de tu familia que quieres mucho y van a morir. Tal vez mañana no tengas dinero, no tenga yo dinero, tal vez te quedes sin casa, nos quedemos sin casa, pase lo que pase. Sin embargo, la verdad más importante o la única verdad que nos debe de importar es esa: ya venció Cristo al mundo. Y nuestra eternidad está segura en Él. Escucha estas palabras que dice el puritano Thomas Watson en su libro Cuerpo de Divinidad, hermano. Yo de verdad la estaba leyendo, y cuando uno está estudiando y meditando ve la obra de Cristo, hermano, y dice: ¿cómo es posible que a pesar de mí yo lea que voy a llegar al cielo? ¿Cómo es posible, hermano? Toda mi incongruencia, todas mis rebeldías, todas mis inmadureces, todo lo que soy, y cómo es posible que pueda leer que un día voy a llegar al cielo y que Él ya preparó morada para mí. Dice Thomas Watson: Él nació de una virgen, Cristo, para que nosotros pudiésemos nacer de Dios. Él tomó nuestra carne para que Él pueda darnos su espíritu. Él descansó en el pesebre para que nosotros pudiéramos descansar en el paraíso. Él bajó del cielo para que Él pueda llevarnos al cielo. Si nuestros corazones no fueran rocas, el amor de Cristo debería afectarnos. He aquí el amor que sobrepasa el conocimiento. Hermano, ¿cuánto nos amó nuestro Señor? Que no solamente quiso amarnos para salvarnos de un juicio, sino que aún en esta vida, hermano, en este mundo caído, Él promete llevarnos de su mano hasta el final. Hermano, las esperanzas, de verdad, tenemos todas las mejores esperanzas en Cristo, hermano. No te aflijas, hermano, por las cosas que han de pasar. Que no me aflija yo por las cosas que han de pasar. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció al mundo, hermano. Dice Juan ahí en el versículo que estábamos leyendo, versículo 4 y 5: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿En qué fe? En la declaración que hicimos, que Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el que vence al mundo, hermano? ¿Quién lo vence, hermano? Bueno, tú y yo. ¿Por qué? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo podemos hacer por Cristo, hermano. Por Cristo. Así que, hermano, como ya he dicho muchas veces antes, si tú y de verdad ya has sido regenerado y salvado por Cristo, tu mayor problema ya fue resuelto. Ya lo demás que pueda pasar, la muerte es ganancia, dice Pablo. La muerte es ganancia, y bendita muerte que un día va a llegar, hermano, de verdad. Porque en este mundo, hermano, todo hermano, nosotros es tan duro a veces. No damos ni un paso y ya le fallamos a Dios. No damos dos y ya fallamos más de 40 o 50 veces. Pero Él nos ha prometido que Él ya venció al mundo. Vamos a Romanos 8, 29 al 39. Y por esto, hermano, nosotros debemos de tener esa confianza en Cristo. Porque a los que antes conoció, ¿desde dónde? Desde la eternidad, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. El Señor te predicaron el evangelio y oíste, porque así Dios lo había decretado. A estos también justificó, los declaró inocentes. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Para nosotros, hermano, la obra todavía no está completa. Nosotros todavía estamos en este cuerpo de muerte. Pero para el Señor la obra ya está hecha, hermano. Para el Señor ya estamos ahí con Él. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermano, ni siquiera al santo Hijo de Dios, nuestro Padre quiso entregarlo, hermano. Si entregó a Cristo, hermano, nos va a dar todas las cosas, hermano. ¿De qué nos podemos preocupar si ya nos dio a su Hijo? Dice después, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El que te podría enviar al infierno, hermano, ya te declaró justo. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es nuestro abogado, hermano. ¿Pecaste hoy? ¿Vas a pecar mañana? ¿Y sabes qué? En el cielo, hermano, está Cristo defendiéndote. Está abogando por ti. A pesar de nosotros. Dice después, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y escucha, hermano, tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Muchos creyeron, hermano, que con matar a los mártires de la iglesia el evangelio se iba a acabar. ¿Y sabes qué? 2022 y se sigue predicando el evangelio. Y se va a seguir predicando. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en matadero. Antes, en todas estas cosas, o sea, para el mundo nos podrían llamar inútiles, perdidos, nos podrían llamar ignorantes. Sin embargo, escuche que eres verdaderamente si tienes a Cristo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿Estás seguro, hermano, de esto que estás leyendo? ¿De verdad estás seguro? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor. Pero ahora, amigo o invitado, si tú no has creído, ¿estas palabras no te parecen gloriosas? El creyente entiende estas palabras y son de peso. Pero si tú no has nacido de Dios, ¿no te sorprende que a pesar de que como somos, podemos vencer al mundo? ¿No te persuade saber que existe alguien que vence todo aquello que te esclaviza, tu pecado? Hay muchos jóvenes, personas que no se han arrepentido, pero tú puedes ser vencedor hoy. Déjame decirte que aunque tú crees que tienes dominio sobre tu vida, tú eres una persona. Y estaba leyendo de un comentario una piltrafa de Satanás. Aunque tú crees que gobiernas tu vida, no. Satanás te tiene ciego. Tu pecado te tiene ciego. Pero estos mismos versículos que el apóstol Pablo escribió, estas mismas palabras, también las puedes acuñar a ti, creyendo en Cristo. Dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hoy mira a Cristo y encuentra en Él la salvación eterna. No despiertes el día de mañana en el infierno, porque nosotros sabemos que ahora el que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. ¿Y sabes qué? Estamos del lado que conquistó. Pero si tú no te arrepientes, estás del lado que ha sido vencido. Y ese mismo Señor que defiende a sus hijos, que aboga por sus hijos a la diestra del Padre, es el mismo Cristo que va a venir como juez en el día del juicio. Y te va a enviar justamente porque lo mereces al infierno.
Pero hoy todavía tienes esa esperanza, como dice este texto, mirad a mí y sed salvos. Mira hacia Cristo y salva tu alma. Salva tu vida. Y hoy sé un vencedor en Él. Ese pecado sí te tiene esclavizado, pero Cristo ha muerto para eso, para libertarte del pecado. Y a nosotros, hermano, estas palabras nos deben de llenar cada día más de ánimo y cada día más de gozo. Que a pesar de ti y de mí, hermano, como dije, vamos a llegar un día al cielo. Que a pesar de ti y de mí, hermano, vamos a terminar la carrera. Que a pesar de ti y de mí, hermano, un día, hermano, estaremos exaltando la gloria de nuestro Señor en la nueva creación, por la obra de nuestro Señor Jesucristo.